Y veamos acá. Como dije, nosotros estábamos hablando de lo que era la diferencia simétrica. Y nosotros dijimos que la diferencia simétrica entre dos conjuntos, por ejemplo, si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, voy a colocar aquí mi conjunto A y aquí mi conjunto B. Si tengo estos dos conjuntos, para poder encontrar la diferencia simétrica entre el conjunto A con el conjunto B, nosotros dijimos lo siguiente, que solo nos interesaba esta parte de acá y también nos interesaba esta parte de acá. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos entonces? Que para poder encontrar una diferencia simétrica, nosotros podemos juntar los conjuntos y eliminar los elementos que se repiten. Y de esa manera, nosotros podemos encontrar una diferencia simétrica. Entonces, también escribimos acá un ejemplo. Veamos acá cuál era ese ejemplo. Voy a buscar mi ejemplo, lo tengo aquí. Y voy a decir lo siguiente. Tenía el conjunto A y este conjunto A tenía elementos A, B, C, D y E. Y también tenía un conjunto B y este conjunto B tenía elementos B, C, G y F. Y yo quería encontrar la diferencia simétrica entre A y B. Entonces voy a colocar acá el símbolo de la diferencia simétrica, que es un pequeño triángulo. Y nosotros dijimos lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dijimos, unimos los conjuntos y eliminamos los elementos que se repiten. Entonces observemos, vamos a ver qué elementos se repiten. Si tengo A, en el conjunto A, tengo el elemento A. Este no se repite en los demás. El elemento B, puedo ver que sí se repite, porque aquí hay una B y aquí hay una B. Y como no quiero elementos repetidos, elimino este elemento. El elemento C, puedo ver que está en el conjunto A y está en el conjunto B. Como no quiero elementos repetidos, también lo elimino. La D no se encuentra repetida, ni la E, ni la G, ni la F. Puedo ver que ya no hay más elementos que se repitan. Ya los elementos que se repiten, ya los eliminé. Entonces, los demás los agrego a la diferencia simétrica. Entonces voy a decir, voy a agregar A, voy a agregar D, voy a agregar E, voy a agregar G y voy a agregar F. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer una diferencia simétrica, eliminando los elementos que se repiten. Si yo quisiera hacer esto en forma de diagrama de Venn, entonces yo diría lo siguiente. Aquí tengo el conjunto A, aquí tengo el conjunto B. Entonces, en esta parte de aquí, yo voy a colocar solo elementos que se encuentren en el conjunto A. ¿Y quiénes serían esos elementos? Sería A, D y E, porque esos elementos solo están en el conjunto A. El elemento A, el elemento D y el elemento E. Entonces voy a colocar aquí también la E. Estos tres elementos solo están en el conjunto A. Y lo que es G y F, estos solo se encuentran en el conjunto B. Entonces ahí puedo observar la diferencia simétrica. Puedo ver que yo solo agarro los elementos que no se repiten entre los dos conjuntos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta diferencia simétrica? Sí, profe, ahí sí ya lo entendí. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos resolver cuando nosotros estamos trabajando con conjuntos y cuando me piden diferencias simétricas. Bien, entonces vamos a dar otro ejemplo de diferencia simétrica. Entonces, veamos acá. Solo voy a abrir mi guía y vamos a verificar qué elementos tenemos aquí para poder resolver.
Diferencia asimétrica. Aquí estamos. Muy bien. Bien. Entonces veamos acá. Acá tenemos otros ejemplos. Yo tengo aquí el conjunto A, tengo al conjunto B, y yo quiero una diferencia entre A y B. Entonces, una diferencia simétrica, perdón. Voy a ver aquí. ¿Qué elementos se repiten? Yo puedo ver que entre los dos conjuntos se repite el 1. Aquí hay un 1, lo voy a eliminar. Y aquí hay un 1. Lo elimino porque son elementos repetidos. ¿Quién más se repite? Se repite el 9. Hay un 9 aquí y hay un 9 aquí. Lo elimino porque no quiero elementos repetidos. También se repite el 7. Elimino el 7 y elimino el 7. Entonces, puedo ver que ya no hay más elementos repetidos. Entonces, la diferencia simétrica, ¿quiénes serían? La diferencia simétrica sería el 0, que es el que está aquí, el 6, que se encuentra acá, el 8, que se encuentra acá, y el 5, que se encuentra en el conjunto B. Entonces podemos ver que para hacer una diferencia simétrica, lo que yo tengo que hacer es eliminar todos los elementos que se repiten. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa situación? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora observemos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo yo tengo lo siguiente. Voy a ampliar un poquito más para que podamos verlo mejor. Ahí. Ahí estamos. Ahora me piden a mí una diferencia simétrica entre el conjunto A con el conjunto C. Entonces yo voy a ver los elementos que están en el conjunto A y los elementos que están en el conjunto C. Entonces voy a ver qué elementos son los que se repiten y cuáles son los que yo voy a eliminar. Entonces veamos. Aquí están los elementos. Puedo ver que el 0 aquí en el conjunto A no está en el conjunto B. El 1 sí se repite. Hay un 1 aquí y hay un 1 en C. Entonces elimino ese que se repite. El 6 no se repite. El 7 tampoco. El 8 puedo ver que sí se repite porque el 8 está aquí y está acá. El 9 no se repite ni el 5. Entonces ya eliminé los elementos repetidos. Ahora bajemos los elementos. Veamos, tengo que colocar al 0, al 6 y al 7. Aquí está 0, 6 y 7. Y también coloco al 9. Coloco aquí al 9. Y los elementos en C serían el 2 y el 5. Estos son los elementos que no se repiten. Entonces también agrego al 2 y al 5. Y con eso ya tengo la diferencia simétrica entre el conjunto A con el conjunto C. Como dije, elimino todos los elementos que se repiten y los demás los agrego hacia la diferencia simétrica. Bien, ahora veamos el tercer ejemplo. Aquí me dicen lo siguiente. Tengo que hacer una diferencia simétrica entre el conjunto B con el conjunto C. Entonces voy a ver qué elementos se repiten, los elimino y todos los demás los agrego a la diferencia simétrica. Entonces veamos acá. Veo que hay un 5 en el conjunto B y hay un 5 en el conjunto C. Como se repite, lo elimino. El 7 no se repite, el 9 tampoco, pero el 1 sí. Hay un 1 en el conjunto B y hay un 1 en el conjunto C. Estos dos se repiten, por lo tanto, los elimino. Y puedo ver que ya no hay más elementos repetidos. Entonces, voy a tomar al 7 y al 9 y los voy a mandar a la diferencia simétrica. ¿Sí? Entonces, veamos. En la diferencia simétrica, ya tengo aquí al 7 y al 9. Y en el otro conjunto, puedo ver que de aquí tengo que mandar al 2 y al 8. Entonces, me voy a la diferencia simétrica y puedo ver que ya tengo aquí al 2 y al 8. Y con eso, pues tengo completa la diferencia simétrica entre el conjunto B y el conjunto C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la diferencia simétrica? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Muy bien. Bueno, entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos diferencia simétrica. Ahora tenemos acá, por ejemplo, otro concepto y me habla sobre el conjunto universo.
Entonces, ¿qué es el conjunto universo? Aquí me dice lo siguiente. Veamos acá. Me dice que conjunto universo, dice que este conjunto está definido como un superconjunto. Un superconjunto de otro conjunto. ¿Qué significa eso? Que cuando a mí me estén diciendo que yo tengo un conjunto universo, ese conjunto universo tiene que contener a todos los elementos que tienen los demás conjuntos. ¿Qué significa eso? Veamos acá en el ejemplo. Yo tengo aquí un conjunto universo y este conjunto universo tiene elementos, puedo ver acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y también tengo un conjunto A que tiene elementos 3, 5, tiene elementos aquí 5, 7 y 9. Y tengo un conjunto B, 1, 2 y 8. Ahora podemos ver que todos los elementos que están en A también están en el conjunto universo, ya que el conjunto universo tiene el 5, tiene al 7 y tiene al 9. Y si voy con el conjunto B, tengo 1, 2 y 8. Entonces todos los elementos de B también están en el universo, porque aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 8. Entonces, siempre que a mí me den un conjunto universo, ese conjunto tiene que tener todos los elementos que tienen los otros conjuntos. Por eso es que se dice que este es un superconjunto. ¿Por qué? Porque va a tener a todos los elementos que tienen los demás conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa situación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, para poder encontrar un complemento, que es lo que me piden a mí, yo necesito a un conjunto universo. Entonces veamos acá. ¿Qué es un complemento? Prestemos atención. Yo tengo aquí mis tres conjuntos. Tengo el conjunto universo, tengo el conjunto A y tengo al conjunto B. Y resulta que ahora yo quiero encontrar el complemento del conjunto A. Cuando a mí me piden encontrar el complemento del conjunto A, entonces me van a dar al conjunto A y en la parte de arriba me van a colocar una pequeña C. Esa letra C me dice a mí que lo que yo estoy buscando es un complemento. Entonces, eso significa A complemento. Entonces, ¿qué es el complemento? El complemento son todos los elementos que están en el universo y que no están en el conjunto A. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros observamos aquí, en el conjunto A está el 5. Entonces me voy a ir al conjunto A, y al conjunto universo y elimino el 5. En el conjunto B tengo un 7. Me voy a ir al conjunto universo y elimino el 7. En el conjunto A tengo un 9. Me voy al conjunto universo y elimino el 9. Entonces, ¿quién es el complemento? El complemento son todos los elementos que están en el universo y que no están en el conjunto A. Entonces sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 8. Todos estos elementos están en el universo y no están en el conjunto A. Entonces, a esos elementos yo le llamo complemento. Entonces, mando aquí todos esos elementos. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 8. ¿Y quién me hace falta aquí? Me hace falta el 0. El 0 no lo agregué. Entonces, el 0 también es parte del complemento del conjunto A. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende qué es el complemento entonces? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Profe. Excelente. Entonces ahora vamos a encontrar el complemento del conjunto B. Entonces veamos. Me voy a ir al conjunto B y voy a ver quiénes son sus elementos. El conjunto B tiene un 1 y un 2. Entonces me voy a ir al conjunto universo y voy a eliminar el 1 y el 2. Pero puedo ver que el conjunto B también tiene un 8. ¿Sí? Entonces voy a eliminar este 8 y me voy a ir al conjunto universo y también voy a eliminar el 8. Entonces ya eliminé los elementos que están en el conjunto B. ¿Quién es el complemento?
son todos los elementos que están en el universo y que no están en el conjunto B, que en este caso serían todos los que tengo acá. El 0, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 9. Todos los que no están marcados son los que no están en el conjunto B. Entonces estos elementos yo los mando ¿a dónde? Al complemento. Entonces tengo aquí el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 no, aquí estaba el 8 lo voy a eliminar porque el 8 no es parte, y el 9, pero aquí sí me hace falta el 0 y no lo tengo. Entonces voy a agregar también al 0. Y con eso ya tengo todo lo que es el complemento del conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió cómo encontrar un complemento? Sí, profe. Entonces, estas eran las operaciones que nos hacían falta para poder completar nuestro temario. Así que nosotros pues vamos a culminar acá. Voy a finalizar esta parte. Voy a detener la grabación.